Hello, estimados amigos. Este es ¿Y tú qué opinas? Un podcast de historias y preguntas. Yo soy Isotta, italiana residente en Lima. Me dicen Iso. En cada episodio les voy a contar algo de historia, psicología o ciencias en general. Y después les voy a hacer una pregunta. Los episodios son todos muy breves y espero que les parezcan interesantes. ¡Empecemos! Hace un par de semanas leí un artículo interesantísimo y conocí a dos gordos en Tinder. ¿De qué quieren que les hable antes? Las dos cosas están conectadas. ¿De los gordos? A ver, eran dos gordos muy distintos. La única cosa que tenían en común es que no parecían gordos en su foto de perfil. Así que en ambos casos me quedé sorprendidísima cuando los vi. En el primer caso no nos reconocimos. Estábamos a unos metros el uno de la otra y le escribí por WhatsApp: llegué, te espero adentro. Y él: estoy adentro. Y yo no lo veo. Y un gordo se me acerca y me dice: ¿Isotta? Y yo: sí. Y él: no te reconocía porque no me esperaba que fueras tan alta. En el otro caso, llego al lugar unos 5 minutos tarde y el chico me había escrito que ya había llegado. Entro y hay un solo cliente sentado en una mesa y es un gordo. Y pienso: wow, 2 veces en una semana. Pero acá terminan las similitudes y la enorme diferencia en la percepción de sí mismos de esas dos personas es lo de que les quiero hablar. El gordo 1, y ojo, cuando digo gordo es porque era gordo, no es que era gordito. Ninguno de los dos era gordito. El gordo 1 pasó toda la cita quejándose y después de media hora de quejas sobre su vida, su chamba, su roommates y no sé qué, me escapé. Y cuando después él me escribió para decirme que lo había pasado tan bien, le mencioné algo de que lucía muy distinto que en las fotos, que me di cuenta después que eran solo de la cara. Y él me mandó un audio furibundo que decía algo tipo: sí, soy gordo. ¿Y qué? ¡Mátame! ¡Soy gordo! ¡Mátame por no ser perfecto entonces! O sea, intentó hacerme sentir culpable por no aceptarlo como era. Y acuérdense de ese concepto, porque en unos minutos les hablo del artículo que justo habla de eso. Pero antes le hablo del gordo 2. Me siento a la mesa y gordo 2 me cuenta toda la historia de su vida. Desde el divorcio de sus padres cuando tenía 15 años hasta una semana antes, cuando una tipa de Tinder lo había ido a visitar a su casa y se lo quería tirar sí o sí, pero él no quería porque la veía demasiado enamorada. Y yo pienso: pucha, si yo luciera como él, la primera que llega a mi casa que quiere tirar conmigo, sí o sí, me caso con ella. No se lo dije tal cual, pero le dije: oye, me sorprende lo que me cuentas. Y él: ¿lo del divorcio de mis papás? No, lo que rechazaste a la tipa que se moría por ti. ¿Era muy fea? No, era una mujer guapa. Y a ese punto me atreví a decirle: oye, hablas como si estuvieras acostumbrado a que las mujeres se mueran por ti, pero por tu apariencia uno no se lo esperaría. Y él, sorprendidísimo: ¿a qué te refieres? Resulta que el hombre no se veía gordo, no tenía la menor idea. Se sentía sinceramente un gran churro. Churro sería guapo en Perú. Me dijo: efectivamente, ahora que me lo mencionas, ahora que me estaba listando me di cuenta que ningún jeans me entraba. O sea, como si hubiera engordado 40 kilos desde la última vez que se puso jean. El tipo se sentía Brad Pitt. Y no niego que después de un par de tragos casi me convence. O sea, empecé a verlo como se veía a él. Me pareció un tipazo. Y en verdad me dio pena cuando después de esa cita no supe nada más de él, aunque no me sorprenda. Total, me quedé pensando mucho en eso de la diferencia de actitud entre los dos tipos. Y de ahí, en un periódico italiano, leí este artículo del que les quiero hablar. Se llama La historia de mi fealdad: cómo reaccioné al trauma adolescencial de no ser guapo. Les traduzco algunas partes. Terminé la secundaria cuando apenas comenzaban los 90. En esos tiempos el problema de cómo eras físicamente lo solucionabas entre el comienzo de la escuela media y el final de la secundaria. De hecho, muchos lo resolvían alrededor de los 15 o 16 años. La resolución se producía debido al trauma del reconocimiento. Descubrías que existían los guapos y las guapas. Si no eras de ellos, no eras guapo y no eras guapa. A partir de ahí
Tenías 8 años para elaborar estrategias para sobrevivir a este hecho que se había desplegado ante tus ojos con suma violencia. ¿Era chévere? Bueno, si eras de los guapos o de las guapas era chévere. La clase era tuya, la escuela era tuya, la ciudad era tuya, el mundo era tuyo. Si no eras guapo o guapa, era una mierda. Comenzaba el calvario de la adaptación, del reposicionamiento, de la introspección, del odio, seguidos por el descubrimiento de calidades menos evidentes, el rechazo de las mismas, el deseo de convocar a Satanás y proponerle: te vendo todas estas calidades menos evidentes, en bloque, precio especial, pero me haces guapo ahora, de inmediato. Y Satanás te miraba, hacía una mueca de lástima y te decía: bueno, escucha, pero incluso con toda la buena voluntad, soy demonio, no es que sea cirujano plástico. El autor sigue así: si hubiera habido el concepto de la positividad corporal, tal vez no hubiera pasado por eso. Y por eso no me hubiera curado. No soy yo el que no es guapo. Eres tú quien tiene una visión nublada por los modelos estéticos imperantes. Básicamente, si no les agrado es porque ustedes son unos idiotas. Y no me hubiera valorado. ¿Por qué hacerlo? Hubiera sido más fácil dedicarme a evangelizar a todos los que vivían en el error. Sí que soy guapo. Aprende el buen gusto, pues. Sospecho seriamente que con esta actitud aún sería virgen. El artículo sigue y es divertidísimo y les dejo el link para los que hablan italiano. Pero ahora se preguntarán, ¿qué tiene que ver eso con tus dos gordos? O sea, el primero claramente intentaba evangelizarte y la teoría del periodista sobre el reconocer tu fisicidad y apuntar a otras cosas no aplica al segundo porque ni siquiera admitía que era gordo. Pero yo creo que sí aplica porque, como me sé toda la historia de su vida, yo sé que él era parte de los guapos de la secundaria. Y aunque el artículo no lo diga expresamente, según yo, una vez que te sientes guapo en la secundaria, te sientes guapo para siempre. Bueno, no que me haya pasado, pero esta es mi teoría. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Y ustedes eran de los guapos o de los no guapos? Y en el segundo caso, ¿qué otras dotes decidieron valorar? Me muero de curiosidad de escuchar su opinión y sus anécdotas. Por favor, escríbame, si no me siento que cuento estas cosas por gusto. Ah, y la otra vez que les dije de suscribirse, muchos me preguntaron que no saben cómo hacerlo. Miren, lo ideal sería que se bajen alguna app para escuchar podcast. Por ejemplo, Apple Podcast o la que nos sponsoriza, que es la mejor de todas, que se llama Castro.fm, que es un poco menos conocida, pero es buenaza. Si en vez por alguna razón no quieren bajarse nada, pueden suscribirse en YouTube. Busquen en YouTube ¿Y tú qué opinas? Podcast. Así no se pierden ni un episodio. Háganlo porfi si les gusta porque es bien difícil depender de Facebook. Besísimos y hablamos pronto.